Bienvenidos a Quinto Poder, buenas noches a todos los que nos acompañan el día de hoy en un episodio más de Quinto Poder. Yo saludo con mucho gusto a mis compañeros panelistas, Ricardo Flores, mejor conocido como el Chicarcas, y Laura Ruelas. Laura, ¿cómo están? Hoy tenemos de invitado a una figura estatal que estuvo con nosotros el año pasado, hicimos un gran programa y no podíamos desaprovechar la oportunidad en plenos tiempos de euforia de post juntar firmas y la construcción de un frente al diputado federal Miguel Torres. Diputado, ¿cómo está? Muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Marcos, un gusto estar aquí nuevamente con ustedes, de verdad, gracias por recibirme, gracias por invitarme. Laurita, como siempre, un placer, ¿eh? Sí, Richard, pues, un gusto coincidir aquí en esta mesa. Bienvenido, diputado. Los eventos políticos, digo, por ahí coincidimos, pero no en un escenario como este. Y en la amistad también. Así es, Richard. En la ideología a lo mejor no tanto, pero ahora se está construyendo un frente. Digamos que a la alianza PRI-PAN-PRD le faltaba poner bases ideológicas, tal vez, o le faltaba definir los límites de hasta dónde se podía estirar un tema y hasta dónde no. En la construcción del Frente Amplio por México, diputado, ¿cuál es el rol que está jugando el PRD? Bueno, mira, Marco, con relación a al comentario que hiciste de que no coincidimos en lo ideológico, déjame decirte que no es así, ¿eh? En el entorno nacional se buscó entre los tres partidos cuáles podían ser las coincidencias que teníamos, ¿sí? Y nos dimos cuenta que son muchas más las coincidencias que hay que las diferencias que pudiéramos tener. Por eso fue que se logró construir ese Frente Amplio. Y el rol del PRD, en un momento en que se iniciaron las pláticas, jugó un papel muy importante, porque acuérdate que en el entorno nacional siempre ha habido una confrontación política, ideológica, entre el PAN y el PRI. Lo que algunos políticos adversarios nuestros tachaban como que cómo podías juntar el agua con el aceite, pero cuando revisamos todas las coincidencias que teníamos en lo ideológico, encontramos que eran muchas más que las diferencias y vimos que sí era posible. Y el PRD jugó un papel muy importante para poder concertar esta unión, ¿eh? O sea, haz de cuenta, puedo decírtelo con toda responsabilidad, Marco, que fuimos la amalgama para que se pudiera dar este frente entre donde estuviera incluido el PRI y estuviera incluido el PAN. Y así se lo ha reconocido al partido, los otros partidos, porque por ejemplo cuando definieron cómo sería la candidatura a la presidencia, dijeron, bueno, pues la va a poner el PAN, ya nos pusimos de acuerdo el PRI y yo, y no se acordaron que el PRD también formaba parte de. ¿No les han hecho algunos desaires ya como, a lo mejor de forma, pero también de fondo? No, mira, es una actividad política, Marco, ¿sí? Y hay un juego de intereses muy importantes que cada uno de los partidos puede tener. Pero cuando antepones el interés superior, que es el país, que es México, porque eso es lo que vamos a jugarnos el próximo año, es lo que está en juego el país. Cuando antepones el interés superior, a lo demás es muy fácil construir acuerdos. Hemos tenido diferencias en la legislatura por algunas decisiones del PRI. Hemos tenido diferencias por algunas iniciativas que quiere impulsar el PAN y que el PRI no está de acuerdo. Y ahí es donde entra también la función del PRD a buscar consensar. ¿Sí? Te doy un ejemplo de una iniciativa que presentó Moreira, que era el coordinador de los diputados federales del PRI, donde ya iba a pasar al pleno, a votarse, donde proponía que se prohibieran las corridas de toros en todo el país. Entonces, eso generó conflicto porque hay taurinos hasta en Morena. Sí, hay empresarios taurinos en Morena. Y ahí tuvimos que entrarle también nosotros al quite, pues para buscar la manera de cómo podemos construir consensos, cómo podemos construir acuerdos con un alto consenso. Es complicado, a ver, Marcos, fíjate lo que te voy a decir, hasta en un matrimonio, entre dos personas, a veces tienes complicaciones para ponerte de acuerdo con otra persona. Imagínate lo que implica ponerte de acuerdo en los intereses que representa cada uno de los grupos parlamentarios o cada uno de los partidos, pero, reitero, cuando se antepone el interés superior que es el país, logramos salir hacia adelante, logramos seguir hacia adelante. Yo aquí, hablando de ese tema, ustedes fueron un factor importante en la decisión de esa propuesta. ¿Cuál era la postura de Miguel? Siempre he acompañado la línea política del partido, Incluso debo de decirle que hay situaciones en las que
a veces no coincidimos al interior del grupo parlamentario, pero las discutimos adentro, las debatimos ¿Cómo debe ser? y logramos ponernos de acuerdo cómo debemos de presentarlo. Entonces, mi postura siempre ha sido seguir la línea política del partido siempre y cuando no se afecten los intereses de mis representantes. Y lo hemos demostrado, he sido congruente. Miren, le doy un ejemplo. Tuvimos una reforma que nos enviaron a la ley de la Guardia Nacional. Y hubo compañeros nuestros del PRD que votaron a favor de la misma, cuando la línea política del partido era el sentido contrario. ¿Por qué? Porque siempre habíamos estado combatiendo la militarización del país. Y hubo ofrecimientos, hubo tentaciones, y no sucumbimos ante ellas. Puedo ver a la gente con la frente en alto porque he tratado de incidir en la línea política del partido y que sea una línea que beneficie a los ciudadanos, no que los afecte. Ay, perdón, déjame nomás hacer esta. Sí. En esa parte hubo algunos guiños de por medio. ¿Por qué cuando pasa esta situación no lo denuncian? Todos los funcionarios terminan siendo cómplices porque al final de cuentas, si no aceptan, no denuncian. ¿Qué puede hacer en este caso un funcionario, un representante del pueblo, que ustedes son hoy en día, ante esta situación? Porque se sigue presentando de que les guiñen el ojo para poder aprobar o no aprobar una iniciativa. A ver, la verdad, le voy a contestar con ejemplos que usted ha visto en los medios de comunicación. Usted vio un video donde al hermano del presidente le entregaban sobres con dinero, ¿verdad? Se presentó una denuncia. ¿Cuál es la instancia para presentarla? ¿Fiscalía? La Fiscalía General de la República, sí. Y pasó algo. Entonces, por eso no sé... El presidente desde el púlpito presidencial exoneró a su hermano y ya la Fiscalía tuvo que decir que no hubo delito. Sí. A la prima le demostraron que le han otorgado contratos del gobierno federal, se le denunció por conflicto de intereses. ¿Y qué dijo la Fiscalía? Porque el presidente, es poquito, pues eso qué tanto es. Entonces la Fiscalía también la exonera. Entonces, ¿a qué voy a ir a exhibirme a presentar una denuncia en la Fiscalía? ¿Sí? Cuando yo sé cuál es el resultado que va a pasar y se va a venir el embate político. Lo hemos recibido, ¿eh? ¿No es un mensaje a la ciudadanía de no hagan nada, no va a pasar nada? No, a ver, porque estamos hablando de situaciones que se dan en las altas esferas del poder, donde lo que está en juego son intereses muy grandes, ¿sí? Ahorita, y se lo pongo como ejemplo. Por atentar contra esos intereses, ¿cree que están investigando a su compañero de legislatura, Jorge Álvarez Maínez? Yo considero que puede haber algo de trasfondo en esto, ¿eh? Digo, realmente Jorge no ha ocupado cargos ejecutivos, Jorge pues, no ha ejercido presupuesto. Sí, exactamente. Y ha sido muy duro en las críticas contra el presidente y contra Morena, pero además documentado, ¿eh? O sea, no es nada más ir a atacar por atacar. Pero, perdón, pero no me queda claro. Entonces, dentro del ámbito que se desempeñan ustedes como representantes del pueblo, aquí ahorita no sé acá si ha existido intento o sobornos o intento de sobornos para poder tomar una decisión ante una iniciativa. Entonces, ¿cuál es el modo que ustedes combaten? Porque al final de cuentas no es correcto que estén haciendo eso y no están haciendo nada al respecto. O sea, yo nunca he visto a un funcionario que diga, oye, me están ofreciendo, aquí está la evidencia, como por ejemplo ahorita fue el tema a nivel ejecutivo. A ver, por lo menos en la legislatura que a mí me ha tocado formar parte, sí ha habido ofrecimientos, y créanmelo, se lo puedo decir, y ha habido tentaciones. ¿Y sí? ¿Qué hemos hecho al respecto? ¿Las aceptamos? No, por supuesto que no. Cuando votamos la reforma eléctrica, ahí hubo ofrecimientos más interesantes. ¿Sí? ¿Y qué ofrecían? Bueno, pues primero cargos, Marcos, luego ser parte de allá de los favoritos del bloque de enfrente, y también ofrecimientos económicos. ¿Y por qué eso no se denuncia? A ver, pues, ¿cómo les llevo las pruebas? ¿Quién? Sí, lo voy a denunciar ante la Fiscalía. Y llegan de propia voz, no llegan con y no solo a mí, ahorita. Debo decirle que fuimos muchos, porque necesitaban 33 votos para que pudieran tener mayoría calificada.
Entonces fuimos Era varios. una prioridad del sexenio. Claro, claro. Fuimos varios a los que nos buscaron. Pero este gobierno es así, Laurita. Es un gobierno que tira la piedra y esconde la mano. Sí. Esto es lo que tenemos hoy en el país. ¿No había pasado anteriormente eso? Seguramente sí, ¿eh? Seguramente sí. No se lo puedo afirmar porque es la primera vez que soy legislador y es la primera vez que me toca vivirlo. Oye, Seguramente pero habrá ocurrido. dice un dicho que la política no es, se va haciendo. Ahora en este transitar en el bloque de contención en la Cámara de Diputados se fue generando lo que ahora tenemos como el Frente Amplio por México. En este ejercicio, ¿cuál fue la experiencia del PRD? Sin meternos ahorita todavía al tema de quienes quedaron contentos o no contentos en el proceso, pero ¿cuál es la visión del PRD en la construcción de esos intereses que tú mencionabas al principio del programa, en el que convergen la gran mayoría de todo ese frente contra la parte oficialista? ¿Qué visión tiene el PRD y hasta dónde está dispuesto a entrar el PRD en esto? A ver, la visión nuestra es que el país nos necesita, Ricardo. ¿Generosidad? ¿Existe la generosidad? Por supuesto, existe la generosidad y existe la disposición de anteponer el bien superior en esa mesa política nacional que se llama, el bien superior que se llama México, ante cualquier interés de partido, y cualquier interés de grupo. Porque el próximo año, Ricardo, lo que está en juego es la vida política, económica y social del país. No es un asunto menor lo que está en juego, no es a ver cuál partido gana la elección. Les pongo un ejemplo, Richard. En el próximo periodo de gobierno federal culminan su mandato dentro de la Suprema Corte 5 ministros. ¿Sí? 5 ministros. El presidente ha hecho la intentona de controlar la Corte, de controlar al INE. Tiene allá en total desmantelamiento al INAI, Sí. porque les ha ordenado a sus senadores que no nombren a los comisionados. ¿Sí? Y todo lo que le resulte incómodo, todo lo que le resulte un contrapeso para él, ha intentado controlarlo. ¿Sí? Y lo hizo, conocí de cerca también la reforma electoral, ahí tuvimos otra situación. Me lleva algo a una segunda pregunta, si me permites hacerla para poder ampliar esta respuesta. Si en el PRD existe la generosidad, a lo mejor hubo problemas de forma que se han visto o se han manifestado en diferentes medios de comunicación, de dos aspirantes a poder pasar a la siguiente etapa. Pero si existe la generosidad, ¿qué pasa con el PRD en relación al construir la siguiente etapa? Estamos en un primer escauteo del proceso de cómo se tenía que hacer una primera etapa o una primera vuelta, por llamarle de alguna forma, o las primarias, para poder llegar a elegir a un candidato que represente al frente, que represente frente y sociedad. Es frente, me refiero a partidos. ¿Qué pasa o qué va a hacer el PRD o la parte del PRD de la que tú perteneces ante esa situación? A ver, Richard, ya nos estamos metiendo al tema del Frente Amplio por México. Porque salió la Sí, plática esa. si me permites, concluyo la primera pregunta que me hiciste y ahorita te contesto esta, de la importancia que tiene de que vayamos unidos. ¿Por qué debemos de anteponer los intereses personales o de grupo de partido al bien superior que es el país? Si el próximo gobierno lo gana Morena, van a poder tener ellos ya el control de la Suprema Corte. Les toca proponer las ternas para nombrar 5 ministros. ¿Cuál va a ser la ruta para nombrarlos? Como lo hicieron con los consejeros del INE, meter puros incondicionales, ¿sí? Ya sabían que en la Cámara no se iba a procesar ningún acuerdo, porque todos eran perfiles afines a Morena. Eso no representaban imparcialidad ni autonomía, como lo establece la Constitución en el caso del INE. Por lo tanto, no hubo acuerdo. ¿Y qué ocurrió? Pues, ¿cuál era el mecanismo para seleccionar? Pues, mediante la insaculación. Ahora, para nombrar a los ministros, nos mandan las ternas, no va a haber acuerdos, Richard. 5 de ellos, va a salir uno de ellos. Puros afines a ellos, entonces no va a haber acuerdo. ¿Qué va a pasar? Se regresan las ternas, las vuelven a enviar con puros afines a ellos, Richard. Igual no hay acuerdo y ya es facultad del presidente nombrar a los 5 ministros. Entonces ya tiene 3 en estos momentos, ¿sí? A la presunta ministra plagiaria y a otros 2, ¿sí?
ya tiene 3. Entonces, con los 5 que se nombren en el siguiente periodo, con eso ya tendrían el control pleno de la Corte. Y nos puede pasar lo que un día pasó en Venezuela. Con Hugo Chávez, en algún momento la oposición ganó la mayoría en el Congreso. Entonces, para los venezolanos ahí surgió una luz en el camino. Dijeron, ya la hicimos, ya tenemos la mayoría en el Congreso. Pero ¿qué ocurrió? Que lo que aprobaban en el Congreso, la Corte se los echaba para atrás, porque la Corte la controlaba Chávez. ¿Sí? Entonces, esa es la ruta que llevamos. Eso es lo que está en juego el próximo año. ¿Sí? Y regresando a la anterior pregunta, a ver, el PRD ha anunciado una pausa, no la salida de Frente Amplio. ¿Sí? Entonces, una pausa nada más esperando a que les expliquen a nuestros precandidatos o a nuestros preaspirantes cuál fue la causa por la que los dejaron fuera para pasar la siguiente ronda. Entonces, pero en cuanto les den las explicaciones, claro. ¿Usted está de acuerdo con Silvano Aureoles de pedir una auditoría a todos los registros de todos los aspirantes? No, a ver, yo creo que lo que se requiere es que le den la explicación. Había reglas claras, hombre. Cuando nos inscribimos a participar al llamado de alguna convocatoria, pues ahí vienen las bases. Si yo veo que no reuní los requisitos que establecen las bases, pues yo creo que nada más lo único que necesito es que me digan, a ver, es que te falló en esto, te faltó esto, y ya, no pasa nada. Cuando les dé la explicación, seguramente será una explicación fundada y motivada, y se tendrán que reincorporar los trabajos del Frente Amplio y por México. O sea, no correr el riesgo que pueda haber ahí un quiebre. No, Laurita, no, no. No va solo el PRD. No, a ver, es más importante el país que lo que al interior del PRD podamos pensar. Y tenemos esa visión puesta en que el país nos necesita, la verdad. Muchos fueron criticados o fueron observados por la sociedad de que se inscribían para ver si no salgo, pues qué me toca, ¿no? ¿Qué me queda para negociar a lo mejor una posición en las cámaras en la siguiente elección? Hubo renegados, también de Acción Nacional hubo un renegado que fue Jorge Luis Preciado, que también dijo, a ver, no me conviene, y se sale. Un zacatecano también. Un zacatecano que juntó 400 firmas en todo el país. Pues sí, y creo que tenía promotores, y de promotores tenía una firma registrada. Pero bueno, esos tipos de actores estaban buscando la negociación tal vez. ¿Será el caso de Mancera? ¿Será el caso de Silvano, que estén buscando a lo mejor hacer un renieguito para ver si puedo negociar y quédate en paz y te toca esto? No lo veo así, de verdad, te lo digo, Richard, conozco a los dos son mis amigos. Tengo el privilegio de presumir de la amistad tanto de Silvano, de muchos años más que de Mancera. Sin embargo, es una relación de amistad muy cercana. Y el caso de Mancera, él es un hombre de Estado. Mancera es un estadista. Es un hombre que gobernó la segunda ciudad más importante de nuestro país, como lo es la Ciudad de México, y él tiene esa formación. Es un hombre muy preparado, muy culto. Entonces, no lo veo en ese escenario buscando renegar para conseguir algún espacio. No es el caso de Mancera. Silvano tampoco, ¿sí? Él, al interior del PRD, él podría tener o puede tener posiciones importantes, ¿sí? Porque es un liderazgo ya fue muy senador, fuerte, muy fue sólido. diputado, Ha sido 2 veces diputado federal, senador de la República, gobernador de Michoacán, fue presidente municipal. Cuando él fue alcalde fue cuando nos conocimos, Silvano y yo. Entonces es una amistad muy añeja. Y no es el caso, Digo, él tiene la posibilidad de, a través del PRD, transitar. No necesita buscar acuerdos en la mesa nacional para tener un cargo. Oye, hay un tema que se ha estado preguntando desde hace tiempo, sobre todo desde que se inició con el tema de PRI-PAN-PRD, y es la pérdida de identidad del PRD. Se ha ido perdiendo no solo en votos, por ejemplo en el Estado de México, comparado con la última elección, perdieron 1 millón de votos. Habían tenido con Cepeda hace 6 años, me parece que 1.200.000 votos, hoy tuvieron 200.000 votos. No es más lo que pierde el PRD participando en Va por México que lo que logra conseguir. A ver, Marcos, nada más sí quiero dejar un antecedente que quiero pedirles que no lo perdamos de vista. Andrés Manuel fue nuestro candidato en el
En el 2006. En el 16. No, 2006. 2006, 2012. Ajá. Sí. Y la gran mayoría de la gente que se fue a seguirlo para la construcción de Morena fue gente del PRD. Entonces, el golpe electoral lo recibimos nosotros. Sí nos hizo un gran boquete, hay que decirlo. Yo estaba como en una segunda etapa haciéndolo al PRI. Sí. Entonces, fuimos quienes pagamos las consecuencias de esas decisiones. ¿Sí? Sin embargo, hoy en día, Marco, te lo puedo decir, en todo el país, ¿sí? Y aquí en Zacatecas también ocurre que mucha gente que un día se fue apoyando ese proyecto de nación que él ofertó, que él vendió para las mexicanas y para los mexicanos, ¿sí? Al darse cuenta que fue un fiasco, mucha gente está regresando. Tú lo vas a ver. El PRD en Zacatecas va a ser protagonista el próximo año. Yo comentaba, y a ver si estamos de acuerdo, a lo mejor, diputado, que los gobiernos de Morena están a punto de llegar a su primer sexenio. Vienen los desgastes, vienen ahora los decepcionados de esos gobiernos, vienen los heridos que dejaron en el camino. ¿A dónde se van a jalar esos decepcionados? ¿Crees que se puedan jalar hacia el PRD? ¿Crees que regresen esas huestes hacia el PRD? ¿Que crezca otra vez con los ex perredistas? ¿O van por la conquista de otros? No, a ver, no tengo ninguna duda, ¿eh? Mira, Ricardo, nosotros nos conocemos aquí como la clase política zacatecana y hemos visto que la ruta natural, por ejemplo, de un priista que un día se fue a apoyar a Morena, ¿sí? Difícilmente se va al PAN. Su ruta natural es o el PRD o se regresa a su partido, si lo reciben. ¿Sí? Pero al igual, cuando un panista, Richard, se va a apoyar otra oferta política, su ruta natural es o regresa al PAN o se viene con nosotros, no se va al PRI. Revísalo. Aquí en Zacatecas yo he estado visitándolos, he estado recorriendo los municipios y he encontrado varios liderazgos con estos perfiles y que es lo que hacen. Si algunos regresan al que era su partido anterior, digo, si los reciben, o bien el tránsito natural es hacia nosotros, hacia el PRD. Y en ese sentido es que hemos estado haciendo la tarea para que esas personas no se vayan al bloque de enfrente, ¿sí? Y que si están en aquel bloque y se fueron y hoy están ya decepcionados porque no fue lo que nos hicieron creer, no tenemos la gasolina a 10 pesos como nos lo ofrecieron, no tenemos el sistema de salud como Dinamarca, hoy tenemos hospitales en caos. La gente está dormida fuera del hospital porque no los atiende. Con los anaqueles vacíos de las farmacias vacíos, sin insumos, sin medicamentos. Días pasados un morenista ahí publicaba que Zoé Robledo exhibía la miseria de los periodistas. Yo le contesté, le dije que exhiba los anaqueles llenos de medicamentos, eso es para lo que le están pagando. Claro. ¿Sí? Entonces, yo veo condiciones muy favorables, Richard, para que podamos ganar la elección del próximo año. Hace unas 2-3 horas escasamente platicaba con una persona que me decía, a ver, no pierdas de vista que Morena gobierna 22 estados, para el próximo año. Sí, pero van a llegar a su primer sexenio. Sí, le dije, nada más que, fíjate, le dije, aquí en Zacatecas los que votaron por Morena tuvieron suficiente con un año, Le digo, imagínate cómo están los de Morelos con Cuauhtémoc Blanco, ¿Sí? Cómo están los de Veracruz con Cuitlagua García, cómo están los michoacanos también, a casi 2 años de gobierno de Ramírez Bedoya, Guerrero con Evelyn Salgado, Puebla. ¿sí? Claro, sí. Donde ellos gobiernan es un caos su gobierno, es un narcogobierno, ¿sí? Donde gobierna Morena. Morena es un narcogobierno. Te lo digo así con letras mayúsculas, Marcos. Así es. Revisa los estados donde ha ganado Morena. Había problemas de inseguridad como los teníamos en Zacatecas, pero no en los niveles que hoy los tenemos. No, Oye, hoy se meten a robar aquí un Oxxo, nos comenta Richard, que está a 500 metros de aquí donde estamos, para robarle 500 pesos y 4 botellas de vino. Imagínate a qué nivel se ha ido disparando la delincuencia. ¿Sí? En una zona turística de Zacatecas, como es el Cerro de la Luz. Dice Rodrigo Reyes, secretario de Gobierno, y Saúl Monreal, que la inseguridad ha estado bajando en el estado y que es visible. A ver, Que ellos tienen ¿Buscan narrativa más que resultados, será? a ver. Tienen ahí su medición hecha por True Data, a quien le mandamos un saludo, donde dice que la inseguridad ha bajado aquí en Bueno. Zacatecas. Bueno, A ver,
¿Cuál ha sido el modelo de gobernar de los estados donde está Morena? Es replicar lo que hace el presidente. O sea, el presidente en su línea narrativa dice que tenemos un sistema de salud eficiente. Eso dice el presidente y lo replican sus gobernadores. ¿Y cómo está nuestro estado? ¿Cómo están hoy los médicos del ISSSTE protestando? Por falta de pago, por falta de insumos, por falta de medicamentos, exigiendo que les arreglen el elevador que tiene más de un año. ¿Sí? Pero replican el mismo modelo de gobernar del presidente. El presidente ha gobernado a través de mañaneras. Esas han sido sus acciones de gobierno. ¿Sí? Pero dime, ¿cómo estamos en el campo? ¿Cómo estamos en salud? ¿Sí? ¿Cómo estamos en inseguridad, Marcos? Ahí contrastemos los datos. Los datos del INEGI que después van a ser criticados porque no saben cuál es la fórmula. Preguntémosle a la gente si está de acuerdo. Aquí, saliendo a la calle, Marcos, a la primera persona que vaya pasando. ¿Usted está de acuerdo en que ha disminuido la inseguridad? Para que veas lo que te dice. ¿Cómo definiría el gobierno de David Monreal? Ya va a cumplir 2 años. Pues un gobierno que no ha dado resultados, un gobierno sin resultados. ¿Será cierta la medición de mantenerse en el número 32 de todos los gobernadores consistentemente? Mira, Richard, yo considero que esas encuestas deben de tener sustento, porque aquí en Zacatecas no hemos visto resultados en ningún rubro. Se prometió que en 15 meses se iban a reparar todas las carreteras del estado. ¿Sí? Los que las recorremos no hemos visto esos ya ocurrió. Centímetros. Sí. Se prometió que iba a haber más apoyo para la gente del campo. Tampoco. Vemos a los productores protestando, bloqueando las carreteras, exigiendo apoyos para el subsidio de la energía eléctrica, apoyos para semillas. ¿Sí? Y son los de Morena. Presume el gobierno federal que hoy está apoyando con fertilizantes, y hace escasos 8 días anunciaron que arrancaban con la entrega de fertilizantes. Estamos en agosto, Marcos, cuando está terminando el ciclo agrícola. ¿Sí? Y aquí, ¿puede considerar, Miguel, que representa más un factor de falta de presupuesto o falta de capacidad? Ambas cosas, Lolita. Le han quitado recursos a estados y municipios. Pero también no he visto yo al gobernador en ninguna reunión con los diputados de la Comisión de Presupuesto buscando más recursos para el estado. ¿Sí? No nos ha llegado alguna propuesta para que impulsemos algún proyecto para el estado de Zacatecas, para que lo ayudemos a fortalecer las finanzas del estado. No ha habido absolutamente nada. Por eso le digo que es una mezcla. ¿Desde que inició? Desde que inició. superior. Sí. Por eso le digo que para mí es una mezcla de ambas. ¿Y los legisladores zacatecanos de Morena cómo han trabajado? A ver, Porque Marcos, decimos que el gobernador no da resultados y los legisladores... a ver, ellos obedecen las instrucciones que les dan desde Palacio. Han subordinado al Poder Legislativo a los intereses del Ejecutivo. Hay zacatecanos, Marcos, que votaron a favor de que a Zacatecas le quitaran el fondo minero. Zacatecanos, y zacatecanas. Hay legisladores de Morena, PT y Verde que votaron a favor de que le quitaran a los migrantes y a Zacatecas el 3x1. ¿Sí? Hay legisladores de Morena, PT y Verde que votaron a favor de la reducción del presupuesto para el campo, para el estado de Zacatecas y para el país. Entonces, ahí están las votaciones. Eso es lo que debe de valorar la gente, así de ¿a quién van a representar los legisladores a la Cámara? Si a su líder político o los intereses de sus ciudadanos, de los que votaron por ellos. Y entonces, en esta parte de que el ciudadano tenga que tomar en cuenta estos factores para la siguiente decisión, y ustedes ahorita como partido político están cazando de alguna manera esas personas que hoy en día no están conformes con el partido en el que estaban, se juntan 2 factores. ¿Qué ofrece el PRD? Para que no se vayan con otro partido. A ver, Laurita, en el recorrido que hemos estado haciendo por los diferentes municipios del estado, la ciudadanía nos exige seguridad, nos exige mayores recursos para la educación, ¿sí? Que desde que llegó este gobierno también la castigaron, Un pueblo preparado, un pueblo con educación, es un pueblo
que se encamina hacia el desarrollo. Pero cuando le recortan los recursos a educación, pues obviamente tienen otros intereses. Desde que llegó este gobierno, quitaron el programa de desayunos escolares. ¿Sí? Y posteriormente decidieron quitar las estancias infantiles. Pero luego, no conforme con eso, quitaron el programa de escuelas de tiempo completo, ¿sí? Donde había niños de muy escasos recursos que su única comida que podían tener de calidad era la que les daban en la escuela. Entonces ofrecemos, ¿sí?, mejorar el sistema educativo nacional, regresando los programas que eran eficientes. ¿Sí? Fíjese, Laurita, es que no es solamente el tema de educación, o sea, podemos hablar de todos, de cómo han convertido al país en un caos. Y en materia de salud, dimos constancia cómo en los medios nacionales se publicó que se les caducaron las vacunas del COVID. ¿Sí? En gobiernos anteriores nunca había pasado eso. En gobiernos anteriores se vacunaba a todo el país en una semana. Había un sistema nacional de vacunación en el que se coordinaban los 3 niveles de gobierno, lo operaban y en una semana todo el mundo quedaba vacunado. Sin el ejército. Sin el ejército, sí. Bueno, porque no se hacía con fines partidistas. O sea, se hacía priorizando la salud de los mexicanos y los mexicanos. ¿Sí? Entonces, tenemos que mejorar nuestro sistema de salud. Y los libros de texto gratuitos ya los checó mi diputado. Les he dado alguna leída, ¿eh? Debo decirlo con honestidad, no he tenido el espacio ni el tiempo. Yo creo que no los leyó ni el editor de los libros tampoco, porque traen muchos errores, pero muchos ciudadanos se han estado amparando, ciudadanos, incluso gobiernos han dicho que no los van a recibir, que van a mandar a hacer su propio cuadernillo de español y matemáticas. Usar los anteriores. Coahuila ya dijo que va a hacer su cuadernillo. Digamos, es un tema fuerte porque nunca se había visto que estados enteros o secretarías de educación rechazaran los libros de texto gratuitos. ¿Cuál es su opinión sobre este tema, sobre los errores que contiene, sobre la doctrina que también trae y sobre la reacción de algunos gobernantes de no recibir los libros de texto gratuitos y mandar a hacer sus propios cuadernillos estatales? Mira, de entrada, Marcos, te comento, con mi visión como padre de familia, yo no estoy de acuerdo en que mis niños, en que mis hijos puedan ser educados con esos libros. ¿Sí? No estoy de acuerdo. Ni el presidente, por eso lo mandó al extranjero. Independientemente del contenido, de la serie de errores ortográficos, de concepto o de contexto que puedan tener, esos son elementos suficientes para que no circulen. Además, participaron en la elaboración de los mismos gentes sin experiencia para este fin. Acaban de exhibir, bueno, de entrada, el coordinador general del programa es Sadi. Ahorita te menciono el nombre, sí, aquí lo traigo. Fue funcionario del gobierno de Hugo Chávez, Sí, de Nicolás Maduro. Por eso trae ese toque ideológico ahí los libros, sí. Fue el editor de imagen y propaganda, ¿no? Pero luego, varios de esos supuestos expertos de los que habla el presidente, que contrataron para elaborarlos, uno de ellos, su experiencia previa era haber sido telefonista en un centro de atención a clientes. ¿Sí? De ahí se inscribe, lo contratan y ya, ¿sí?, lo llevan a hacer los libros de texto. Otra, una investigadora así con una maestría en educación, dice, bueno, ella seguramente sí, nada más que cuando ves su experiencia en educación te das cuenta que no la tiene, solamente tiene el título. Ella se dedicaba a la construcción de invernaderos y a vender sistemas de riego hidropónicos. Mire, le voy a contar algunos de los errores, no ideológicos, sino errores de redacción más representativos de los nuevos libros de texto. Por ejemplo, en la infografía del sistema solar, en la página 38 de quinto de primaria, menciona planeta como planera en lugar de planeta. Asimismo, ilustra a la Tierra en la misma órbita que Saturno o Urano, y aparece la Tierra a una distancia mayor del Sol que Júpiter. También el natalicio de Benito Juárez se marca el 18 de marzo y no el 21. Tiene varias frases mal redactadas. En cuanto a fracciones, también tiene errores en las sumas de fracciones, incumbe un conteo de fracciones y puntos decimales que se usa para realizar la medición de distancia. Marca que 3/4 es menor que 5/8, por ejemplo.
ya no es un tema tan más allá del tema ideológico que puede ser grave. Sin tocar lo ideológico. Sin tocar lo ideológico, también hay... pues es un tema educativo, o sea... Con eso es suficiente, Marco, para que esos libros no se entreguen. Pero si te metes a analizar el contenido de los libros, obviamente que no te digo, yo no estaría de acuerdo en que mis hijos fueran educados con eso. ¿Y qué se puede hacer al respecto? Es la forma de esta gobernanza tiene esa característica, poner a gente inexperta en puestos. Ya había pasado en otros ámbitos, hoy toca el tema educativo y se destapa todos estos errores a raíz de... Ahora bien, desde la postura de como representante del pueblo, ¿qué se puede hacer para dejar de que existan estos problemas en el actual público? A ver, Laurita, hay un mandato judicial que obliga al gobierno federal a que no los distribuya. Lo está haciendo pasándose por el arco del triunfo, un mandato judicial. El presidente ha mostrado siempre una falta de respeto a la ley. Se ha pasado decisiones por el arco del triunfo. A él no le gusta que le digan que la ley es la ley y hay que cumplirla. Entonces, hay un mandato judicial. Afortunadamente ha habido la reacción ya de 5 gobernadores. Me sorprendió que lo hiciera la de Colima porque es de Morena. ¿Sí? Seguramente las presiones de los padres de familia o ha de haber habido otras causas, pero nosotros debemos hacer lo mismo. Los padres de familia de zacatecanos debemos hacer lo mismo. Impedir, ya en algunas escuelas lo están haciendo ahorita, pero lo ideal es que los padres de familia nos manifestemos. Sí, el trabajo se tiene que hacer con las sociedades de padres de familia. Exacto, sí. Debemos hacer este trabajo. ¿Habrá una convocatoria para que pueda la sociedad entrar en esa estrategia de no utilizar esos libros o simplemente se deja para que la sociedad actúe si quiere? Deberíamos de hacerle. Alguien debe hacer esa convocatoria, Richard, para que la mayoría de los padres de familia zacatecanos pudieran oponerse a la entrega de sus libros. Digo, hay temas delicados, pues que me parecen delicados, que un niño de quinto reciba esa información. ¿Y no está afectando el tiempo? Digo, porque ya vamos sobre el tiempo y en lo que nos peleamos si lo reciben o no, es actuar y qué material se le va a entregar a las escuelas para que puedan trabajar con los programas. A ver, Laurita. Bueno, que no hay programa, ¿verdad? Pero si hay otros estados que han planteado ya tener la solución, yo le pregunto, ¿por qué el nuestro no tiene esa solución? A lo mejor nosotros le preguntamos, ¿por qué el de nosotros no tiene esa solución? Debe de haber una solución. Hablamos de Zacatecas. Claro, sí, claro. No es que se vaya el tiempo, Laurita. Debe de haber una alternativa para que ellos reciban la educación. A ver, sería muy complicado decirle a los niños que hoy van a sexto, consigue con tu hermanito, con tu primito, con tu compañerito, los libros que llevó el año pasado. Y si no de uno, sacan copias. Mejor una solución como la de Coahuila podría ser más viable, ¿no? Vamos a hacer nuestro cuadernillo, lo vamos a distribuir. A ver, pero eso es cuando se tiene una visión de solucionar un problema. Cuando tienes la capacidad y la voluntad para hacer las cosas, a un problema le encuentras 1000 soluciones. ¿Sí? Pero las características del gobierno de Morena que hoy tenemos es encontrarle 1000 problemas a una solución. Entonces en Zacatecas creo que tenemos claro que no va a funcionar una iniciativa de gobierno para poder hacer frente a esta crisis de libros de educación. ¿Quién puede hacerlo? Los partidos políticos, el PRD puede tener un llamado a la sociedad, el diputado Miguel puede hacerlo. ¿Quién tiene que hacerlo? Como una segunda opción, porque la primera sería el gobierno y no lo hace. Los ciudadanos, Richard, los ciudadanos debemos de hacerlo. Incluso el propio obispo nos ha dado ejemplo de cómo encabezar algunos movimientos, sobre todo por los temas de inseguridad. La ciudadanía debe participar en esto. Los afectados van a ser nuestros hijos. Es el futuro de nuestros hijos lo que está ahí en juego. Entonces, deberíamos de asumirlo todos los ciudadanos. Yo espero que lo hagamos en estos días. ¿Y cómo prevenir que no nos vuelva a pasar? El próximo año lo con su voto, prevénganlo. ¿Qué es más importante para el país? Si solo pudieran una de las dos cosas, ganar la presidencia de la República, o sea que no la gane Morena, o ganar las cámaras. Vamos a ganar ambas, Marcos. Pero si una de las dos, ¿cuál? Mire, mi Marcos. Con confianza. Se lo digo con plena confianza. Hace 2 meses se mofaba el presidente
de que nosotros ni candidatos teníamos, ¿sí? No, Que la estaba gente muy de- flaca nuestra caballada, ¿sí? Y hoy tiene de un mes para acá, Marcos, ¿sí? Altamente preocupado porque ya vio que sí hay quien les pueda ganar la presidencia, ¿eh? Y afortunadamente en este proceso del Frente Amplio está involucrada la sociedad civil. Y la sociedad civil nos dio muestras el pasado 13 de noviembre de que cuando se proponen, cuando se unen, pueden incidir en la vida política, económica y social de nuestro país. Y lo van a hacer en el 24. ¿Será Vamos a acaso ver. que ahorita sea la reconciliación partidos políticos con sociedad? Es una gran oportunidad, ¿eh? Y no debemos, los partidos políticos no deben dejar pasarla, ¿no? Richard. Es una gran oportunidad. Se está dando esa comunión entre la sociedad y los partidos políticos y tenemos que asumir desde los partidos políticos las decisiones de la sociedad civil. Viene la renovación del Senado y las diputaciones federales en Zacatecas, son 4 distritos y el PRD en su ruta o en su, digamos, hoja de trabajo dentro de la alianza, ¿qué candidatos busca posicionar? ¿Busca más en los distritos federales o busca llevar representación al Senado de la República? No le voy a decir quién, pero usted ya lo ha de conocer muy bien. A ver, no le entendí bien la parte final de la pregunta. ¿Cuál es la prioridad del PRD? ¿Llevar candidatos en los distritos 1, 2, 3 o 4, cualquiera de los dos, Federales. cualquiera de los 4 federales, o llevar una representación en el Senado de la República? No, a ver, Marco. No En es Zacatecas. un asunto de que tengamos que encabezar nosotros algún distrito del Senado. Estamos en la ruta de aportarle a construir esa gran mayoría que el país demanda, que el país exige. Tenemos que cambiar el rumbo del país, ¿sí? Más allá de cargos que pueda tener alguna persona, estamos trabajando para construir esa gran mayoría que el país requiere, ¿sí? No es un tema de... O sea, por ejemplo, si a de usted le posición. dijeran, oye, mi querido Miguel Torres, pues sí traes puntos como para ir hipotéticamente al Senado, por así decirlo, pero pues no vas por el bien de la alianza, fíjate que a lo mejor Miguel Alonso o a alguien más le toca, no pasa nada. Le ayudo a quien... Generosidad en la Claro, a quien determinen que encabece las fórmulas o a quien determinen que encabece los distritos, ahí me van a ver ayudándole, Marco. Y en esta aportación que hace el PRD a nivel, en un ámbito local, ¿qué liderazgos de mujeres podemos estar escuchando próximamente? Mire, Laurita, debo de decirle que hemos platicado con varias mujeres que tengo la certeza que van a ser alcaldesas. La gran mayoría de ellas surgidas de la sociedad civil, pero con una alta representación en sus municipios. Va a haber figuras nuevas el próximo año dentro de las propuestas que va a poner en la mesa el PRD. Y de las que ya hoy en día forman parte y militan en el partido, ¿vemos algún liderazgo en mujeres? Hemos estado enfocados más bien en la construcción ¿Nos hacen hablar? de nuevos liderazgos. No, Laurita, no. Hemos sido un partido de puertas abiertas, ¿sí? Y debo decirle con mucha satisfacción que sí hemos logrado acercarnos a personas que tienen una representatividad, le digo, emanadas de la sociedad civil, no de ningún partido político, que vemos que tienen un reconocimiento en su región, en su municipio, y que hoy por esa necesidad que ellas ven también de recomponer el rumbo del país, han tomado la decisión de participar. Las van a ver, digo, si doy algo... Próximamente. ¿Cuál debe ser ya para cerrar el programa y para despedirnos, cuál debe ser el mecanismo para seleccionar candidatos en lo local por parte de la alianza? ¿Cuál cree usted? ¿Cómo definirlos? Bueno, de entrada decirles, mi Marcos, que debemos de ir con los mejores perfiles, con quien la sociedad los acepte, con quienes mediciones. sí, claro, porque si nos sentamos con los aspirantes en una mesa, todos somos los mejores, ¿eh? Aquí yo le gano a Marcos, Richard no trae lo que él dice que tiene, y no es cierto que Laurita es la mejor vista en su distrito porque yo soy el bueno, ¿eh? No, es Así el es. argumento que tendré que Sí, verse. es lo que vemos en las mesas, ¿sí? Sin embargo, una encuesta nos pone a cada quien en su lugar. La encuesta nos dice qué aceptación trae, porque también hoy hay mucha gente que acostumbra a decirte, sí, mi Marco cuenta con mi apoyo, pero también le dicen lo mismo a Ricardo, y le dicen lo mismo a Laurita, y me dicen lo mismo a mí. Sin embargo, en la encuesta, ahí solamente te pueden dar una respuesta, y ahí vemos quién sí puede tener la intención de aceptación con la ciudadanía. El mecanismo idóneo de esta encuesta, el que
realizar en Zacatecas? Yo priorizaría el consenso. Yo pediría que en la mesa, con el PRI, con el PAN y el PRD, pudiéramos construir la gran mayoría de consensos. Son mesas complicadas. Son mesas complicadas la decisión de una candidatura en un municipio o alguien así. Pero a veces no es el mejor. No es el mejor calificado o el de las mejores encuestas, pero es lo mejor que se pudo lograr en los consensos. En ese escenario está dispuesto también el PRD o el grupo que Miguel Torres encabeza a empujar, aunque a veces no sea aquel que pudo haber sido el mejor. Me gustaría que fuéramos con el mejor, Richard. Que todos los partidos que pueda ganar, ¿no? Sí, claro, se trata de ganar. Sí. No se corre el riesgo de que termine siendo decisión de las cúpulas. Ojalá y que eso no ocurra. ¿Cómo Por el evitar bien eso? de México y por el bien de Zacatecas, tenemos que ir con los mejores. Bueno, Sí, muchas pero gracias. eso. Ya cerramos el programa. Muchas gracias a mi diputado Miguel Torres del PRD. Muchísimas gracias, Ricardo Hombre, Flores, gracias, mejor conocido gracias. como el Chicarcas, Laura Ruelas. Gracias. Muchas gracias a todos. Esto fue Quinto Poder. Buenas noches.